y espero resolver todas sus dudas. Vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación para que la vean todos ustedes. Bueno, repito, yo soy el doctor Michael Prudhomme, yo soy radiólogo intervencionista y hago terapia endovascular. Bueno, aquí si escanean el código QR, ahí van a ver algunos datos de contacto donde pueden contactar para igual cualquier cosa que ustedes necesiten, ¿vale? Voy a poner esto. Ok, bueno, vamos a hablar de los riñones. Los riñones es un órgano par. Es un órgano par que está, bueno, se forman embriológicamente del pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefros son como unos riñones rudimentarios que van formándose hacia la primera o la etapa temprana de la cuarta semana de gestación y después involucionan para que después se forme el mesonefros, perdón, que es hacia la parte tardía de la cuarta semana de gestación. Posteriormente, el metanefros se va formando hacia la novena semana y pues poco a poco los riñones se forman a nivel de la pelvis fetal y se van ascendiendo, conforme van ascendiendo, hasta más o menos la 12ª semana, es cuando llegan a la fosa renal, que es su ubicación normal de los riñones en el cuerpo. Disculpa, Dime. antes que nada, quería agradecer que los chicos que tienen el micrófono encendido, por favor, apagarlo porque a lo mejor generan ruidos que no son, digamos que distraen un poco la audiencia. Por favor, micrófonos. Ok, o sea, vamos, pues continúo. Bueno, ya cuando se forman los riñones, hay dos partes del metanefros que van a formar los riñones y el sistema colector urinario. Uno es el blastema metanéfrico que va a formar la corteza renal principalmente, el tejido renal funcional, que contiene los glomérulos y las nefronas, y la yema ureteral que va a formar el uréter, la pelvis renal, los cálices y los túbulos colectores. Ya más o menos sabiendo esto de anatomía, vamos a ver, los riñones se localizan en el retroperitoneo. Recordemos que el abdomen se divide en dos grandes cavidades, que es la cavidad peritoneal y el retroperitoneo. Vamos a hablar solamente del retroperitoneo. El retroperitoneo se divide en varias partes. Este es un esquema de un artículo de la revista Radiographics del año 2012 y esta es una imagen de tomografía que representa el esquema que estamos dibujando de este lado. Es el espacio pararrenal anterior, que es este rosa tenue, donde vamos a ubicar órganos como el páncreas, que es el que estoy señalando con la flecha, el duodeno, que más o menos, de acuerdo a la altura del corte, sería como la segunda porción, antes de llegar a la ámpula de Vater, el colon ascendente y el colon descendente, parte del ángulo hepático y esplénico del colon también. El plano retromesentérico que tiene los vasos o los grandes vasos del abdomen que corresponden con la arteria aorta y la vena cava inferior. Y los espacios perirrenales, que son estos verdes que están aquí, donde se encuentran los riñones, el hilio renal, los vasos renales, ganglios de la cadena local renal y las glándulas suprarrenales y el espacio pararrenal posterior. También del espacio perirrenal se extiende un plano, que es el plano lateroconal,
que va a llegar hasta la pelvis renal y perdón, hasta la pelvis y comunica con el hueco pélvico. E igual el espacio perirrenal comunica con el hueco pélvico porque a través de él viaja el uréter hasta llegar a la vejiga, que se ubica en el hueco pélvico. Y aquí vemos en esta imagen de tomografía, que es una imagen de tomografía más o menos con un nivel de corte de los polos superiores de ambos riñones, vemos que aquí hay algunas manchitas negras que corresponden con aire. Este es un paciente que tenía una neumatosis retroperitoneal, pero aquí vemos las mismas estructuras, vemos parte del colon ascendente, parte del colon descendente, el páncreas no lo vemos, pero vemos la segunda porción del duodeno distal y parte de la tercera porción. Ya aquí justo es cuando se convierte otra vez peritoneal el duodeno, justo antes de ascender hacia la cuarta porción del duodeno y llegar al ángulo de Treitz. Y vemos que está el plano retromesentérico, donde están los vasos, la aorta y la cava. Y vemos perirrenales que sí podemos delimitar su grasa perirrenal. Incluso aquí alcanzamos a ver bastante bien la fascia de Gerota que envuelve el espacio perirrenal. Y aquí la fascia de Zuckerman o fascia pararrenal posterior, que es parte del espacio pararrenal posterior también. Ya ubicados los riñones, vamos a lo que estaba explicando antes de iniciar. El riñón se divide en la corteza y la médula. La corteza es la que contiene el 80% de los glomérulos renales, ¿sí? Y tiene unas proyecciones papilares hacia el interior del riñón que se llaman columnas de Bertin. La médula es de 1.5 a 2 veces más grande que la corteza y en su mayoría contiene túbulos colectores, los cuales van a desembocar a los cálices menores y mediante los infundíbulos van hacia los cálices mayores que desembocan y forman la pelvis renal y de ahí el ureter. El riñón está irrigado por la arteria renal y su drenaje venoso es por la vena renal. La arteria renal se divide en 5 ramas segmentarias principales, que son la apical, superior, media e inferior, que son anteriores, y la rama posterior. En este esquema de en medio vemos que más o menos cómo se unen la irrigación de las arterias, donde hay anastomosis ya capilares, que son muy pequeñas, y aquí se dibuja un área avascular que le llaman el área de Brodel, que, por ejemplo, para fines de una cirugía, por ahí el urólogo que, por ejemplo, vaya a quitar una piedra que está en la pelvis renal, entra por esta parte del riñón para evitar un sangrado. El drenaje venoso está representado igual por las mismas venas en sentido retrógrado. Y bueno, estas arterias se van subdividiendo en arterias lobares, interlobares y arqueadas, y luego capilares, que ya van a dar las arterias aferentes y eferentes que van propiamente hacia las nefronas. El ilio renal es esto, donde está la arteria, la vena y la pelvis renal, y también en la grasa del ilio renal hay ganglios linfáticos locales, que ahí es donde drena de forma primaria la linfa del riñón. El riñón, y esto va a variar de acuerdo a los libros de anatomía que vayan utilizando, pero aproximadamente el consenso es que miden 12 centímetros en sentido longitudinal, miden 6 centímetros en sentido transversal, o de ancho también pueden llamarlo, y en el plano antero-posterior miden 5 o 4 centímetros. Depende y puede variar lo que ustedes lean en sus libros de anatomía, depende del autor, ¿sí? Al igual que las variantes anatómicas. Bueno,
vamos a comenzar ya a ver dibujitos. Esta es una placa simple de abdomen, donde vemos, pues aquí se dibujan las siluetas renales. Estoy tratando de pasarlo despacio el cursor para que ustedes lo puedan ver. Díganme si lo pueden ver, si no, para inventarle algo para poder verlo. Y aquí también se dibuja la otra silueta renal. Esta es otra placa igual de abdomen. Este es un acercamiento donde Sí, se ve. también vemos mucho mejor la interfaz grasa que nos permite delimitar el riñón, delimitarlo del hígado y del intestino. Igual de este lado, aunque aquí hay superposición de gas intestinal que nos hace que lo veamos un poquito menos hacia su polo superior. Esta es una imagen de ultrasonido de mala calidad y quiero decirlo así. Como les comenté en un principio, esta clase estaba diseñada para residentes de radiología. Entonces los hice en algún equipo malo que yo he utilizado. Grabé estas imágenes precisamente para que ellos se vayan acostumbrando a este tipo de imágenes. Pero más adelante tengo una de ultrasonido de mejor calidad, donde se puede apreciar mejor. En el ultrasonido vemos, aquí pues vemos básicamente las siluetas renales y no alcanzamos a identificar la corteza y la médula, pero vemos el hilio renal. Pero vemos que el riñón tiene una forma de frijol o de habichuela, le llaman también, dependiendo también del autor, y lo vemos con su clásica forma. Ese es un corte transversal donde vemos al riñón en sus diámetros antero-posterior y transversal propiamente. Y este sería el longitudinal. Son los cortes que los radiólogos utilizamos para evidenciar alguna lesión. Este es el riñón derecho y no es por el marcador que esté aquí. Digo, este también ayuda, pero si vemos aquí, esta parte que está por encima del riñón, ese es el hígado y el hígado se encuentra del lado derecho. Ahora vamos a ver del mismo paciente una imagen del riñón izquierdo, donde, bueno, aquí no vemos una parte del polo inferior por superposición de gas en el colon, y vemos una partecita del polo inferior del vaso, pero aquí vemos el riñón, igual, el hilio y el parénquima renal como tal, en el corte longitudinal y en un corte transversal. Este es un esquema, o esta es una imagen de ultrasonido Doppler que nos da la vascularidad del riñón y aquí alcanzamos a ver la arteria renal. Aquí quiero aclarar algo. No, aquí los colores en el ultrasonido Doppler no quiere decir que el rojo es arteria y el azul es vena. Este no es un libro de anatomía. El ultrasonido va pintando esos colores porque son colores muy usados y son muy fáciles de tener porque son colores primarios. Dos, lo que hace el ultrasonido va captando una señal de sonido que va, de acuerdo a su intensidad, va haciendo, y la intensidad y la dirección, perdón, va dando un color dentro del mapa de escala de grises. Pero eso es la arteria renal, y vemos la arteria renal, el flujo de la arteria renal, las arterias segmentarias, la posterior no la vemos, y vemos las arterias lobares, algunas interlobares pequeñas por aquí, y no alcanzamos a definir las arcuatas, pero seguramente aquí están, que se confunden con el resto de las demás arterias o de la demás señal, ¿vale? Y bueno, ahora tenemos una imagen de tomografía. Este es un corte axial de tomografía a nivel de la pelvis renal izquierda o de los ilios renales, donde vemos parte del páncreas, parte del hígado, aquí vemos un poco de colon descendente, y vemos el riñón derecho, aquí alcanzamos a definir la corteza y la médula, igual aquí, y aquí el,
la pelvis renal, ¿sí? Que está un poquito más prominente que en el lado derecho. Recuerden que cuando vemos alguna imagen radiológica, es como si estuviéramos viendo a una persona de frente. Mi derecha va a ser la izquierda del paciente, o la derecha del paciente es mi izquierda. Entonces, por esto este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Este es el mismo paciente. Esta imagen es un reformateo de tomografía multiplanar coronal, donde apreciamos mejor la diferenciación entre la corteza, la médula, incluso aquí vemos las proyecciones papilares que les comentaba que corresponden a las columnas de Bertin. Y vemos que al sistema calicial, en este caso del riñón izquierdo, vemos el sistema calicial y vemos cómo se forma la pelvis renal. En el lado derecho, pues es un corte mucho más posterior que no, nos impide ver el sistema colector, pero también podemos ver la diferenciación entre la corteza y la médula y algunas columnas de Bertin. Estos son cortes sagitales oblicuos, también en reformateo multiplanar de tomografía, donde vemos el riñón derecho y el riñón izquierdo. ¿Por qué es derecho y por qué es izquierdo? No porque yo los haya puesto así o porque yo lo diga, sino porque aquí está el hígado, incluso vemos la vesícula biliar aquí, y aquí vemos parte del polo inferior del vaso y el estómago que está colapsado. Estas son igual, esta es una reconstrucción multiplanar de tomografía en corte grueso, donde vemos ya la fase de eliminación del riñón y vemos que la pelvis renal, que en este caso es de color un gris medio, aquí ya la vemos de color blanco porque es la eliminación del medio de contraste. Vemos en ambos riñones e incluso vemos aquí que hay algunas líneas que se pintan de la misma forma y corresponden con el uréter. Este es un corte en proyección de máxima intensidad, de tomografía, también donde vemos todo el trayecto del uréter. Incluso vemos que aquí tiene un lito en la parte del cáliz inferior izquierdo. Y también vemos que el paciente tiene problemas de aterosclerosis porque tiene calcificación en la arteria ilíaca común derecha. Vemos el trayecto de los uréteres hasta la vejiga. Y en esta que es una reconstrucción tridimensional o volumétrica de tomografía, esa es una visión póstero anterior, donde vemos, aquí sí este es el riñón derecho, el de la derecha es el riñón derecho y el de la izquierda es el izquierdo. Vemos cómo van su trayecto en sentido medial e inferior y después llevan un trayecto lateral, pasando los vasos ilíacos, hasta llegar a la vejiga urinaria donde se insertan. Ok, estas son imágenes de resonancia magnética. Estas son cortes axiales potenciados en T2 con supresión grasa. Y bueno, vemos aquí el ilio renal derecho y el ilio renal izquierdo. Vemos cómo es el parénquima renal. Vemos parte de la diferenciación entre la corteza y la médula. Aquí, de hecho, en ambos riñones se ve mucho mejor. Aquí vemos la médula y aquí la corteza de un gris un poco más oscuro. Y vemos que parte de la pelvis renal. En este caso, en la imagen del lado izquierdo, vemos la pelvis renal derecha, que es una pelvis intrarrenal, que ahorita les voy a explicar un poquito, y parte del uréter izquierdo. Esta igual son imágenes de resonancia magnética potenciadas en secuencias T1 con supresión grasa y donde podemos ver igual el realce de los riñones. Esta es una fase tardía, por lo cual vemos el contraste tanto en la corteza y en la médula y no podemos diferenciarla, pero también ya vemos contraste en el sistema colector, donde podemos ver algunas alteraciones. Estas son reconstrucciones de tomografía en plano coronal, perdón, de resonancia magnética en plano coronal, donde igual es un T1 con supresión grasa, donde vemos la eliminación principalmente de contraste. De hecho, este estudio era de uno de mis residentes.
lo hicimos precisamente para la clase. Y vemos aquí, esta es una adquisición volumétrica de resonancia magnética, donde pues aquí vemos básicamente la arteria renal izquierda que va hacia el riñón. No alcanzamos a ver el sistema colector porque son cortes muy gruesos. Estos son, Ya se ve. son secuencias de una uroresonancia magnética, donde Es vemos, que de mi celular no da ya. Está perdón, bajo batería. ¿sí? ¿Entiendes? Ah, no, lo que ¿Escucha? pasa es que fue una pregunta, lo que hicieron es que no escuché. No te escucho. Ok, ¿ya me escuchan? Se Sí. escucha entrecortado. Ok, Yo continuamos. escucho perfecto. Esta es una reconstrucción de una intensidad de proyección de resonancia magnética, una resonancia donde pues vemos los sistemas colectores. Aquí vemos algunas variantes anatómicas. No te escucho nada. Como cálices Estaba hablando con tu mamá. también Se me ve. pelvis intrarrenal. Ah, ahí está el campo. Ahora, de los sistemas colectores, Sí. Ahí se ve. Ahora sí. de los sistemas colectores ¿Qué? vamos Apagar los micrófonos, por favor. a hablar. No sé, escucho mucho ruido. Que apaguen los micrófonos. ¿Pueden apagar los micrófonos para continuar? Ok, gracias. Bueno, continúo rápidamente. Vamos a hablar de la pelvis renal y el uréter. Como les había comentado, los túbulos colectores van a desembocar en los cálices menores, y de los cálices menores, mediante los infundíbulos, van a formar los cálices Y mayores. me dijo que tengo que participar y yo le dije que no voy a poder. Sí, por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Sí. Gracias. Fernando ACB y apague el micrófono. De este. Sí, por favor, para que podamos tener un orden aquí, porfa. Hola. ¿Qué pasó? Bueno, continúo. Hola. Continúo. Les comentaba que de los túbulos colectores de la médula renal van a desembocar en los cálices menores, y estos, mediante los infundíbulos, van a formar los cálices mayores. Los cálices mayores confluyen y forman la pelvis renal. Y de la pelvis renal se continúa con el uréter. El uréter pues es un tubo que va a comenzar en la unión ureteropiélica y va a terminar en su desembocadura en la vejiga, en la unión uretero-vesical. Más o menos mide de 20 a 25 centímetros. También depende mucho de la altura de una persona. No es lo mismo una persona de 1,50 m que una persona de 2 metros. Pero para fines prácticos, el uréter tiene que tener más o menos la longitud de 4 a 6 vértebras lumbares. Y bueno, el uréter tiene 3 estrechamientos que son fisiológicos. Esos los vamos a ver siempre. Que el primero es en la unión uretero-vesical, unión uretero-piélica, que es aquí donde estoy señalando con el cursor. La segunda es en el cruce con los vasos ilíacos, con la arteria y la vena ilíacas. Y el tercero es en la unión uretero-vesical, justo cuando perfora la vejiga, la pared de la vejiga, y antes de la desembocadura en el meato ureteral. Estas son imágenes de urografía excretora a los 5 minutos y 10 minutos posterior a la inyección del contraste. Son diferentes pacientes, y esto es para mostrar las diferentes variantes que hay en los uréteres. Por ejemplo, aquí vemos pelvis extrarrenales o pelvis ampulares, que son muy prominentes, incluso con megacálices en el lado izquierdo. Y vemos los uréteres que llegan hasta su desembocadura en la vejiga. Del lado derecho vemos esta imagen, que es un doble sistema colector incompleto, que es una anomalía de fusión ureteral, y es
eso es otra bronca, pero eso ya podría explicarse con mayor detalle después. Y vemos que es incompleto porque el uréter se une en esta parte, se une el uréter bueno, se une la parte superior, que es la anómala, al uréter inferior, que es el verdadero. En el riñón izquierdo vemos que tiene una pelvis intrarrenal y que básicamente la pelvis es muy pequeña. Pero estos son riñones normales, excepto por esta anomalía que tiene aquí. Esta es una imagen de ultrasonido. El uréter no se ve normalmente por ultrasonido, pero quise poner esta imagen que es patológica, porque aquí vemos parte del uréter. De hecho, el paciente tenía una pielonefritis enfisемatosa causada por un lito, que es el que estoy señalando aquí. Y esto que vemos aquí, estas líneas, son gas, que es un poco de gas dentro del sistema colector. En la imagen del lado derecho podemos ver el lito, que ya lo estoy viendo, y el diámetro del uréter proximal. Bueno, aquí las imágenes, son las mismas imágenes que les había presentado hace rato de urografía por tomografía computada. Y vemos los trayectos de ambos uréteres. Y vemos aquí cómo están los uréteres y donde llegan a la vejiga, perforan la pared y desembocan. ¿Ya has cambiado tu chon? Lo vemos en las imágenes de resonancia magnética, donde vemos que de hecho aquí tiene una cita del uréter trayectodólico en unión uretero-piélica, pero es la misma imagen. Un momento, por favor. Sí, los micrófonos en realidad no nos están ayudando si siguen interrumpiendo así, la verdad. Jason, por favor, el micrófono. Rivera Álvarez, por favor, el micrófono. Sí, por favor, desactiven los micrófonos. Ok, continúo. Bueno, vemos que ya habíamos visto que hay unos cálices en orquídea. Incluso es un megacáliz también y también vemos aquí que es una pelvis intrarrenal. Ahora, estas son variantes anatómicas del sistema colector. Vemos una pelvis extrarrenal o una pelvis ampular y una pelvis completamente intrarrenal. Estas imágenes son normales encontrarlas. Incluso en el libro de urología de Campbell se menciona que si no tiene datos de obstrucción urinaria, son variantes anatómicas. Porque muchas veces vemos esto que no se ve normal, que no es con lo que nos enseñan los libros, porque uno agarra un atlas de Netter o cualquier libro de anatomía y lo va a pintar muy bonito el esquema, como lo que yo les he estado dando, pero aquí, esta es la realidad. No todos somos iguales, así como todos nosotros tenemos diferentes caras, también los riñones tenemos algunas variantes. ¿Sí? Entonces, bueno, sí me ven todavía, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Listo. Es que no sé qué pasó. Bueno, no sé dónde estoy. Aquí ya estoy. Listo, perdón. Bueno, vemos entonces aquí en la imagen del lado izquierdo, que está marcada con la letra A, es una pelvis ampular o extrarrenal. Vemos incluso aquí parte de la silueta renal y sobresale la pelvis de la silueta renal. Y aquí vemos una pelvis intrarrenal completamente. Incluso aquí vemos toda la silueta renal y la pelvis, que es esta pequeñita, está por dentro de la silueta renal. Ahora, aquí vemos unos megacálices mayores, megacálices menores y con una pelvis extrarrenal. Aquí, perdón, megacálices mayores, ausencia de cálices menores. Y estos son megacálices menores. Aquí vemos cálices en orquídea. Y aquí vemos una pelvis completamente intrarrenal también, con microcálices menores.
Bueno, la vejiga. La vejiga urinaria, bueno, vamos a hablar ahorita tantito del uréter. Este esquema me gusta mucho porque describe muy bien cómo está el uréter y cómo perfora la vejiga e ingresa a través de ella. El, el uréter llega y cerca de 2 centímetros antes de tocar la vejiga está recubierto por la fascia de Waldeyer, que lo acompaña hasta su desembocadura en el trígono vesical, ¿sí? Se hace una perforación oblicua que va en sentido inferior y medial. ¿Para qué? Para que esto haga un efecto de esfínter y evitar el reflujo de la vejiga hacia el uréter. Cuando la vejiga se llena, la misma presión del agua hace que la pared anterior de la vejiga, que está de la vejiga hacia el uréter, cierre el uréter e impida el reflujo. No. ¿Vale? Entonces, el tercer estrechamiento es justamente aquí, cuando empieza a perforar la pared vesical. Todavía el uréter adentro de la pared de la vejiga recorre alrededor de 1.5 a 2.5 centímetros. Depende de muchos factores. Es un trayecto completamente oblicuo y eso permite que esto sirva de esfínter mecánico, ¿vale? Y bueno, vemos que la vejiga tiene sus 3 capas, su capa mucosa, que vemos aquí, su capa serosa y la capa muscular, y tiene capa de transicional. Hay pues para fines prácticos, no me voy a meter en histología, porque es hacerlo un poquito más complejo todo esto. Pero para fines prácticos tiene una capa mucosa, que tiene un epitelio de transición que es elástico, una capa muscular y una capa serosa. La capacidad de la vejiga, según el libro Campbell de urología, en las mujeres es de 350 a 600 mililitros y en los hombres de 500 a 750 mililitros. Y bueno, la vejiga es un órgano de forma oval, que es una bolsa, es un saco, que es un reservorio de orina. Aquí vemos la vejiga, alcanzamos a delimitar la silueta vesical, que está parcialmente llena de orina. Estas son imágenes que corresponden a un estudio de cistouretrografía retrógrada. Por lo tanto, aquí vemos que la vejiga está pintada con medio de contraste y vemos que aquí incluso termina muy lineal, es hacia un nivel que es donde no se ha mezclado la orina, porque la vejiga hace más o menos esto, pero aquí la orina no se ha mezclado con el contraste y no pinta correctamente. Pero bueno, vemos la vejiga, esta es una proyección antero-posterior, esas son proyecciones oblicuas, oblicua izquierda y oblicua derecha, y esa es una proyección lateral de la vejiga. Este es una parte del estudio, esta es una placa después de la micción y lo normal es que haya escaso residuo de orina. Estas son imágenes de urografía excretora. Y eh, por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos, porfa? Para que todos podamos no perder el hilo de la clase, por favor. Bueno, continuamos. Vemos aquí que es ya todas las estructuras que hemos repasado, la pelvis renal, los cálices, la pelvis, los uréteres, y vemos aquí la vejiga, ¿sí? De este paciente, que esta es una fase de llenado en una urografía excretora, y vemos aquí la fase posmiccional del mismo paciente, que ya hay escasa orina. Sin embargo, aquí vemos que la vejiga está mucho más bajo, la vejiga tiene que estar por encima del reborde púbico. Y aquí la vemos más abajo, incluso por debajo del borde púbico inferior. Casi más o menos llega a nivel de ambos isquion. Entonces, bueno, esta patología se le llama cistocele o mejor conocida como vejiga caída. Por ultrasonido se evalúa la vejiga
igual en sus planos longitudinal y en su plano 1400 transversal. Por favor, ¿podemos guardar silencio o silenciar los micrófonos? Por favor, para que no perdamos el hilo. ¿Vale? Gracias. Bueno, continuamos aquí. Vemos la vejiga y vemos cómo está en una fase de llenado, donde vemos la pared delgada, vemos sus diámetros, que son el longitudinal y el antero-posterior, y su diámetro transversal. Porfa, ¿podemos apagar los micrófonos? Porque sí se escuchan ruidos. Elba, por favor, el micrófono. Gracias. Y bueno, y la vemos aquí en la fase de vaciamiento. Vemos en su plano longitudinal, su diámetro longitudinal y anteroposterior, y el plano transversal. Vemos aquí que el volumen de la vejiga, calculado por ultrasonido, es de 420 mililitros. Y aquí, pues bueno, es de casi 20 mililitros el residual, que esto es lo normal. Lo normal es que tenga un residuo de orina menor al 20%. Y así es como se evalúa la vejiga por tomografía computada. La vemos en los planos axial, coronal y sagital. Vemos la vejiga aquí, incluso esta es parte de una urografía excretora, donde vemos uno de los uréteres cómo va perforando la vejiga para vertir el contraste en ella, aunque todavía no hay contraste en la vejiga. Y aquí vemos el plano coronal y el plano sagital, donde vemos su relación con el recto y el fondo de saco vesicorrectal, o fondo de saco posterior también. En la resonancia magnética la vemos de esta forma y, bueno, vemos que la misma situación. Estas son imágenes potenciadas en T2. Son diferentes las secuencias y el líquido al interior de la vejiga puede cambiar de acuerdo a la secuencia que se esté haciendo. Pero esta es una imagen potenciada en T2 y vemos la delimitación de la pared de la vejiga, la grasa alrededor de la vejiga y el líquido dentro de la vejiga. Incluso aquí, como es esta imagen es de un hombre, vemos la próstata y algunos quistecitos en la próstata que también existen ahí. En esta imagen, este es de otro paciente, este es mujer. Aquí vemos que está el útero y vemos la vejiga con mayor represión y vemos igual la pared, identificamos la pared del contenido de la vejiga, que es orina, y la grasa alrededor de la vejiga. Vemos aquí el fondo de saco vésico uterino y aquí vemos parte del fondo de saco de Douglas, o útero rectal. Y bueno, ya para finalizar, ya vamos a hablar de la uretra. La uretra, me voy a enfocar más a la uretra masculina, porque la uretra femenina es una uretra muy corta, mide más o menos de 3 a 5 centímetros, lleva un trayecto recto y desemboca en el perine, en la vulva de la mujer, justo por debajo del clítoris y por arriba o por delante, pues sería por detrás del clítoris y por delante del meato vaginal. Lleva un trayecto recto y de 3 a 5 centímetros, nada más. Tiene las mismas partes, aunque que son de menor tamaño de acuerdo a la proporción en la uretra. En relación con la uretra masculina. Tiene una fosa navicular y una uretra, pues no, en la mujer no es cavernosa, sino sería como una uretra membranosa, ¿sí? Porque todo el trayecto lo tiene por dentro del cuerpo hasta llegar a la vejiga. En la uretra masculina es un poquito diferente. La uretra masculina se divide en anterior y posterior para su estudio y vamos a verla aquí. La uretra anterior comprende toda la arteria la vulvar y la peniana y la fosa navicular, que es parte de la uretra peniana. La fosa navicular se ubica en el glande y aquí está el meato
ureteral, que es esta línea que se ve aquí, donde estoy señalando con la flecha en la imagen. Este es el meato uretral externo. La fosa navicular es este abombamiento que se ve aquí. Y aquí vemos uretra peniana y uretra vulvar. La uretra membranosa es esta pequeña parte aquí que corresponde con 1 centímetro y esta ya es uretra posterior. Y la uretra prostática. Aquí en este esquema en medio vemos que esta es la que corresponde con la uretra prostática, parte de la uretra membranosa, y esta depresión que se ve aquí es el colículo seminal, ¿sí? Que aquí viene descrito como una proyección redondeada en el suelo de la parte prostática de la uretra donde abren los conductos eyaculadores y el utrículo prostático, ¿vale? Y bueno, aquí vemos en esta parte el ligamento suspensorio del pene también. Y, perdón. Ok. Estos son estudios de uretrocistografía miccional para estudiar la uretra y pues vemos uretra normal, ¿sale? En ambos casos. Por ultrasonido también se estudia la uretra. Esta es una uretra completamente vacía, sin líquido en su interior. La vemos en el plano longitudinal y corresponde con esta pequeña línea porque está colapsada la uretra. La uretra es un tubo virtual, es un conducto virtual que se convierte en real cuando pasa algo a través de él. ¿Qué es lo que pasa? Orina, en la mayoría de los casos. Y aquí vemos un corte transversal del pene, que está el transductor del ultrasonido en la parte ventral del pene, o en la parte de abajo que está más pegada a los testículos, pues. Y vemos, aquí están los cuerpos cavernosos, de hecho aquí se alcanza a ver una de las arterias del cuerpo cavernoso, y aquí vemos el cuerpo esponjoso que rodea la uretra, que es esta línea aquí que está colapsada. Aquí vemos son algunas imágenes barridos por ultrasonido, donde vemos parte de la uretra. Aquí corresponde con el glande, y estas líneas blancas que vemos muy intensas aquí, es una sonda de Foley que fue colocada en la fosa navicular para inyectar líquido y abrir la uretra, y aquí podemos ver cómo se abre toda la uretra peniana y parte de la uretra vulvar. Aquí vemos la transición entre la uretra peniana y la uretra vulvar. Y bueno, esto sirve para el estudio de la estenosis uretral. La bibliografía que yo estoy recomendando para esto, tanto de embriología como de anatomía, lo tengo aquí, es de un libro de ultrasonido diagnóstico que habla del capítulo de diagnóstico de los riñones y el uréter, desarrollo de los riñones y el uréter. También el libro de urología de Campbell, que ahí la anatomía de vías urinarias viene perfectamente bien descrita. Digo, sin demeritar a los grandes libros de anatomía, aquí viene bastante bien descrita y enfocada a la clínica. Y este artículo de la revista Radiographics, de los espacios peritoneales, la anatomía de los espacios peritoneales y retroperitoneales y su relevancia para la imagen seccional. Este también es muy bueno, este artículo, donde tienen los esquemas de anatomía para entender también, sobre todo, los estudios de tomografía y resonancia magnética. Ahora sí, pasamos con las dudas, preguntas, comentarios. Ahora sí, prendan sus micrófonos, porfa. ¿Tienen dudas, preguntas? No, ¿No? ¿Todo quedó claro? sí, sí. Bueno, quiero mandarle saludos aquí a un amiguito que está aquí escuchando, que llegó tarde, a Roberto Peñalosa, que es residente. Llegó. También está mi hermana, qué buena onda. Yo tengo dudas de todo casi. Sí, está bien, porque no eres médico. Michelle, pues sí, pero te amo. Se nota el apoyo. Gracias. Pues bueno, si no hay dudas sobre esto. ¿Puedo prepararlo? Por aquí me decían
¿Mm? Cristian Guardo decía que Espérate, porque te estoy creen que ese término no existe, anterior ventral, posterior dorsal. En anatomía sí, hay mucha terminología. Hay algunos, los puristas hablan con la cuestión de ventral y dorsal. Ya los más modernos anterior y posterior. Es lo mismo. Al final, solamente en neuroanatomía es cuando se utiliza ventral, dorsal, rostral, caudal, que son la orientación. Pero al final, anterior, o sea, lo de adelante es anterior o es ventral, lo de atrás es posterior o dorsal. Lo de arriba es superior o cefálico y lo de abajo es inferior o caudal o podálico, dependiendo también. Los diferentes libros de anatomía manejan, a veces manejan terminología diferente por la traducción o por los países y todo. Muchas veces, cuando no estamos habituados a hablar a otros tipos de español, nos es difícil a veces entender algunos términos. Pero sí, ahora, David Muñoz dice, anteroposterior se refiere a la dirección en que entran los rayos en el cuerpo, no se puede sustituir por medial a lateral. No, más o menos, es que depende que estemos hablando. Si hablamos exclusivamente de los rayos X, sí tienes razón. Las proyecciones son antero-posterior porque se toma con el paciente de frente y el rayo incide primero en la parte de adelante y al final por la parte de atrás. Si es póstero-anterior, como se toma la placa de tórax, incide primero el rayo en la parte de atrás y luego en la parte de adelante. Si es una proyección lateral, va a incidir de un lado a otro. Entonces, sí, pero por ejemplo, en tomografía es diferente. Para describir un trayecto anatómico se puede decir en sentido lateral a medial o interno-externo, etcétera. Igual, anteroposterior o anteromedial o posterolateral, pues sí es válido. Estudiantes usarlos, ok, ya apaguen los micrófonos. Ya los pueden prender, ¿eh? Ya terminé de hablar la clase. Gracias, doctor. Quería preguntar algo. Dime. Es que es un tema muy debatible. La orina. ¿Podemos consumir la orina? No entendí muy bien, como que se te satura un poco. Déjame modulo el volumen aquí. ¿Y puedes repetir la pregunta, por favor? Que se escribe en el chat. ¿Podemos consumir la orina? Pueden consumir la orina, híjole. Mira, yo en lo personal, como médico, yo no lo recomiendo con mis pacientes. No lo recomiendo, pues, porque la orina es un producto de desecho del cuerpo. Exacto. ¿Sí? Claro, puede tener muchos nutrientes y puede tener muchas cosas. La teoría de la orinoterapia es que la orina contiene también anticuerpos que al ingerirlos de forma normal por la boca, nos vamos a volver más sanos. La verdad yo nunca lo he intentado, nunca lo he probado y tampoco es algo que yo recomendaría. Puede ser, o sea, yo creo que hasta ahorita nadie se ha muerto de eso, entonces yo creo que es válido, ¿no? O sea, pero realmente yo no lo considero bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Habrán más clases como esta? Claro, si todos ustedes apoyan, con mucho gusto daría una clase, yo creo que alguna clase por semana. Génesis, muy buena clase, debería dar más. Muchísimas gracias. Pues bueno, esta clase ya la tenía preparada y como les dije en el principio, esta clase fue diseñada para los residentes de radiología del Hospital López Mateos del ISSSTE. La di creo que hace 2 años. No sé, Peñalosa, si me puedas recordar. Saludos, Caro, ya te vi que andas por ahí también. Hola, fue hace 2 años, más o menos en enero del 2018, si no me equivoco. Sí, algo así, ¿no? Yo no recuerdo bien, pero sí, fue ahí. Roberto Peñalosa, que apagues tu micro, ¿ves? Muy buena la clase, muchas gracias. Gracias a ustedes, había muchas personas que se querían conectar y no pudieron por falta de contraseña. Bueno, yo les pasé el enlace directo, pero igual de todas formas estoy
grabando la clase para poderla publicar y subirla a YouTube y ponerla en el grupo de Facebook para que todos los que no pudieron o los que llegaron tarde la puedan ver completa, aunque pues bueno, van a ver van a escuchar lo de apaguen en sus micrófonos, pero no hay ningún problema. Creo que para hacer la primera clase que doy de esta forma, yo creo que está bastante bien. Entonces, digo, les agradezco mucho que hayan estado aquí. Y bueno, o sea, pues bueno, para mí es algo nuevo, entonces, no sé, estoy hasta Muchísimas emocionado gracias. por esto. muchísimas gracias. Pero igual, o sea, yo aquí, pues, quiero que pongan todos sus comentarios para que vayamos mejorando esto